A mirar el video con la invitada, ya que la tenemos acá, porque quiero que tengan el mismo placer que estamos teniendo nosotras de recibirla. Natalia Salvo, que te está saludando, Matías. Perdón. Natalia es abogada, ella es además docente universitaria de la Universidad Nacional de Buenos Aires y la UNPAS, la Universidad Nacional de José C. Paz. Natalia, te agradecemos muchísimo. No, por favor, un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. No, gracias. Bueno, y te contábamos también a la comunidad que escribiste un libro que se llama ¿Quién le crea la justicia? Así que vamos a aprovecharte hoy. Es un día especial para la Argentina, es un día donde exigimos justicia hace 31 años. No estamos con mucha esperanza de poder tenerla con este gobierno, no sé, ahora te vamos a preguntar. Si quieren, vemos el video de Cristina hablando del memorándum, que es un poco decir, bueno, a ver, ¿qué significa el memorándum con Irán? Un poco ella lo explica y nos metemos a charlar con Natalia al fondo de la cosa, que es el Poder Judicial, el Partido Judicial en Argentina. Mandatarios y mandatarias que integran este Consejo de Seguridad. Vengo con algunas certezas y con algunos interrogantes también a participar en esta reunión del Consejo, sin lugar a dudas para aprobar la resolución que hemos abordado, sin lugar a dudas también para condenar decidida y definitivamente al terrorismo. Mi país, la República Argentina, junto a los Estados Unidos de Norteamérica, fueron los dos únicos países del continente americano que fueron objetos de salvajes atentados terroristas. En 1992 se voló la Embajada de Israel en Buenos Aires y en 1994 la sede de la AMIA. A partir de allí también tengo muchos interrogantes porque con todo esto que está sucediendo, este fenómeno que apareció ahora, el ISIS, algo desconocido el año pasado, es como que desde 1994 que sucedió esto en la Argentina, en aquel momento en mi país y en el mundo se decía que Hezbollah, esto es 2014, ¿no? 2014, de la voladura de la AMIA, hoy Hezbollah es un partido en el país del Líbano. Luego, en el año 2006, la justicia de mi país, a raíz de la creación de una unidad fiscal especial impulsada por el presidente Kirchner para investigar a fondo el atentado que se había producido, reitero, en 1994, hace 20 años, este año que se produjo el atentado, sin que todavía se hayan podido juzgar a los culpables, y a partir de esta investigación que realizó este fiscal, decidió el juez de la causa imputar a ciudadanos iraníes, 8 ciudadanos iraníes que viven en Teherán. A partir de allí, el presidente Kirchner primero, y quien les habla después, desde el año 2007 hasta el año 2012, pedimos en cada una de las asambleas que se celebraban aquí en Naciones Unidas la cooperación de la República Islámica de Irán para poder interrogar a estos acusados. Es más, parece distópico que esté presa Cristina, ¿no? Es increíble. Increíble. Alternativas de un tercer país donde ser juzgados. Finalmente, 11 años en el año después. 2012, el canciller iraní nos propone una reunión bilateral y a partir de allí se formula en el año 2013 un memorándum de entendimiento para la cooperación judicial entre ambos países con el único objeto de que los ciudadanos iraníes pudieran prestar declaración ante el juez, porque en mi país no existe en el sistema judicial argentino la condena en ausencia. Deben ser interrogados, deben ser juzgados, hace a la vigencia de la Constitución. Bueno, claro, hoy estamos, ahí está, bueno, un poco ella hace el recuento de cómo llegan al memorándum. Es importante, vuelvo a repetir, los escenarios. Esto es plenaria de jefes de Estado del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, claro. 5 miembros permanentes, Barack Obama, por entonces presidente de los Estados Unidos, sentado ahí, ¿sí? Y 10 miembros transitorios que se eligen en el marco de la Asamblea General. Hay un criterio de distribución territorial de esos 10 transitorios, ¿sí? Que no son permanentes, no son miembros permanentes. En ese entonces había una ecuación muy interesante que tiene que ver con el marco de la UNASUR, ¿sí? Y el lugar medio que reservado para América Latina, a instancias de Lula, en ese año casualmente se
lo ejerce Argentina, ¿no? Bueno, claro. Me parece a mí que lo importante no acá es menor decir decir eso, explicar eso ahí, que es el órgano de conducción más importante del sistema internacional, ¿no? Natalia, vamos a aprovechar que sos un especialista en el tema, obviamente, de la justicia, que siempre es difícil de entender a propósito, ¿no? Ella hablaba ahí de que no teníamos juicio en ausencia, que eso no se podía. Hoy tenemos ley de juicio en ausencia votada por el Congreso. Y hoy tenemos un Poder Judicial con un ministro de Justicia también, que bueno, en esta fecha también deberíamos recordar que estuvo preso, ¿no? Por robarse un video. Cunio, estamos hablando de Cunio Libarona. Por violencia también, su violencia de género que la expresa en el recorte de políticas públicas. Así es. Claro, ¿no? él y en pone su sesgo todo ahí. Absolutamente ideológico. Me parece que el sesgo los tenemos quienes bregamos por ciertos postulados de la Constitución Nacional de que van desde la justicia social al bienestar general, la protección de los sectores más vulnerables. Pero bueno, en fin. En fin, este es el país que hoy tenemos. Natalia, ¿cuál es tu lectura hoy, no? ¿Qué pasó en estos años? ¿Por qué tenemos este Poder Judicial? ¿Cómo nos explicarías en este marco? Digo, pero saliéndonos un poco porque venimos charlando. La causa AMIA es una de las tantas causas que han manipulado, ¿no? Para no conseguir justicia y sí, bueno, usar la justicia para hacer otras cosas, ¿no? Bueno, primero, el respeto y, yo no sé si decir solidaridad, pero el respeto, sí, hacia los familiares que perdieron amigos, familiares, ahí en el atentado a Lamia. Yo, sin ser autorreferencial, ¿no? Pero lo recuerdo, le escuchaba a Cristina hablar de el atentado de la Embajada de Israel y a la AMIA, y yo los recuerdo siendo adolescente. Claro. O sea, esos días como realmente de un terror supino. Pero voy al tema de la impunidad, porque es esto, creo que lo que estamos discutiendo. Y lo que sucede en los sistemas democráticos y en los estados de derecho que hacen pervivir por acción u omisión la impunidad. En nuestro país eso nos sucedió respecto de la última dictadura cívico-militar. Y vimos los efectos que eso acarrean los sectores de los poderes establecidos concentrados, ya sean económicos, militares o conservadores, ideológicos. Y me parece que eso sucede con la causa AMIA. Primero, un gran dolor, porque la inexistencia de justicia hace también la inexistencia de la memoria de lo que sucede y por qué sucede. Y tenemos efectivamente un poder judicial que sirve como herramienta, por lo menos un sistema de justicia federal penal, ¿no? Porque el sistema de justicia es amplio, pero federal penal que procura esa impunidad en términos políticos y económicos. Porque yo tampoco, o sea, no hay que olvidar el contexto también en ese momento. ¿Quién presidía nuestro país? ¿Qué era lo que había sucedido? Los lazos con otros países. Y también la venta de humo, ¿no? Porque tuvimos autores materiales. Pasa lo mismo con el intento de homicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Los autores materiales o quienes ejecutan esos actos siempre salen a la luz. El tema es cuáles son los actores intelectuales y quiénes lo ejecutaron, los financistas y el por qué. Y me parece que acá está el tema de la AMIA. Ese es el tema de AMIA, el juicio en ausencia. Bueno, hay diversas doctrinas acerca del juicio en ausencia, pero son instrumentos. Si no hay una lectura política del por qué, Cristina siempre pidió por la causa AMIA. Ella lo ha comentado bien cuando le ponían los cartelitos en el Congreso de Justicia por la AMIA. Ella comentó toda su trayectoria, las conexiones que integró. Pero yo creo que la causa AMIA es algo paradigmático respecto de por qué ciertos sectores de la ciudadanía no van a tener justicia, y no es por una cuestión religiosa, sino cuando se enfrentan con los poderes establecidos. Y para eso el Poder Judicial argentino penal es un ariete de consolidación de las relaciones de poder central y fundamental. Lo vimos con la causa Nisman, con la denuncia de Nisman y con el suicidio de Nisman, ¿no? Porque también parece que son malas palabras cuando las pruebas en la causa arrojan este resultado. Pero como son causas eminentemente políticas partidarias que obedecen a intereses económicos, bueno, así las cosas, ¿no? Y creo que cuando hablamos del sistema de justicia, hablamos de un sistema donde no permea lo popular, donde no hay posibilidad de escrutinio popular, no se eligen los jueces, no hay un control de los actos y las conductas judiciales directo por parte de las personas. A ver, los jueces que están en los estamentos inferiores a la Corte Suprema de Justicia son sancionados por el Consejo de la Magistratura de la Nación. Para poner otro caso, todos vimos las pruebas directas, no indiciarias, que había en el caso del Lago Escondido.
Jueces en connivencia con sectores económicos, con medios de comunicación, con servicios de inteligencia, adulterando facturas. Jueces que actúan en estas causas sensibles. Y sin embargo, en el Consejo de la Magistratura, que por imperio constitucional es el organismo encargado de sancionar a esos jueces, ¿qué pasó? En el caso del Lago Escondido, todos los jueces, sin distinción partidaria o de sesgo ideológico, se levantaron y se fueron. Hay una protección en la casta judicial, que efectivamente es una casta, porque también, y no es por casualidad que el poder real lo eligió para cogobernar. Estados Unidos hace mucho tiempo que viene trabajando con los jueces argentinos. Esto lo dijo desde Edward Prado, el embajador de Mauricio Macri, y lo ratificó el embajador actual con Javier Milei. Vamos a trabajar con los jueces argentinos. Lo que antes era la Escuela de las Américas para formar militares en el Plan Cóndor 1 es el Plan Cóndor 2, los formadores de jueces y fiscales que les pagan cursos para, en teoría, formarlos para narcotráfico y anticorrupción, pero son los dos dispositivos de control que hoy se utilizan con mucho mejor prensa que los militares hace 50 años atrás, pero que sirven para los mismos propósitos. Entonces, la persecución judicial tiene un fin inmediato, que es proscribir, que es perseguir, que es procurar impunidad también, ojo, y un fin mediato, que es consolidar un determinado sistema económico. Si no leemos esto en clave regional y en clave internacional, nos vamos a quedar absolutamente mancos de diagnóstico. Y hablo del sistema de justicia porque es uno de los 3 poderes constituidos del Estado. ¿No? Y hoy en día es una rémora monárquica, porque no hay posibilidad de permeabilidad popular. Sí estamos viendo otros sistemas que se están atreviendo a cuestionar esto, como en México. ¿No? Entonces esto me parece importante. Porque si no tenés a personas, y esto lo vivo habiendo ejercido más de 20 años la profesión que sigo ejerciendo, no están acostumbrados a ser interpelados por el pueblo. Claro. La Corte Suprema de Justicia recibió a un sindicato o a las madres del dolor, yo siempre digo lo mismo. ¿A los familiares de la AMIA? No. Ahora sí se reúnen en el Jockey Club con los grandes centrales empresariales nacionales e internacionales. O escucha las menciones del AmCham. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Es un poder que no tiene una autopercepción de ser un servicio público y que es central porque es el poder que justamente ante los conflictos procura justicia o resuelve esos conflictos o garantiza el goce efectivo de los derechos. Y uno de esos derechos efectivos es tener una tutela judicial efectiva en tiempo y forma, o justicia, como le llamamos, ¿no? Tremendo lo que estás contando, Natalia, porque es muy fuerte. Yo no tengo registro de la Corte Suprema de Justicia recibiendo a Eve, recibiendo a Estela, a los hijos. Eso es ideológico. Es ideológico. Nosotros hicimos, como yo soy presidenta de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio, en el año 2018 un pedido a Lorenzetti, un pedido que se puede hacer cualquier ciudadano, para ver quién había pagado un almuerzo, que fue de público conocimiento en el Jockey Club, con empresarios a los que se le iba a adelantar cuál era la postura de la Corte respecto de la reforma laboral que en ese momento instaba Mauricio Macri. No nos contestaron. Entonces, eso no es ideológico, eso no es un alegato de oreja, pero recibir a las madres, recibir a los familiares, tal vez sí. Entonces, esto es lo que la ciudadanía tiene que ver. Va a seguir siendo un poder en el ostracismo, en el oscurantismo, en tanto y en cuanto no permee la interpelación popular. Claro, clarísimo. Y en ese sentido, ¿qué es lo que tendríamos que hacer, Natalia? Porque nombraste a México, que es una iniciativa. ¿Qué iniciativas hay? Vos que estás, además de ser abogada, especialista, bueno, obviamente formás parte de colectivos que, sí, bueno, proponen salidas, ¿no?, a este ostracismo y a esta rémora monárquica, como le decís. ¿Cuáles son las líneas? A ver, ¿qué podríamos poner sobre la mesa a discutir? Que es un tema que nos cuesta porque además desconocemos. Y yo creo que nos cuesta porque a mí me gustan mucho los enfoques que hacen cruces o nudos entre la política, la filosofía y la psicología. Hay muchos que hablan de esto, desde Zizek hasta nuestros coterráneos Jorge Alemán. Es que es interesante porque lo interseccional y lo interdisciplinario nos sirve para entender fenómenos. Si no nos creemos que hay una especie de visión unilateral de lo jurídico, de lo económico, y esto es todo interseccional. En esos términos creo que el Poder Judicial ocupa el lugar del médico de familia, el lugar sagrado. Y yo lo veo en la calle. No, pero yo quiero lo que me corresponde. Pero esto no es justicia divina. Lo que corresponde lo dice un juez o una jueza.
Entonces, por eso digo que hay que cambiar la cosmovisión para poder hacer una efectiva reforma judicial de la ciudadanía, porque la ciudadanía la reclama al Poder Legislativo Ejecutivo. Ahora, no conoce los nombres de los jueces y parece que la lectura de la ley es una suerte de lectura de la Biblia por parte del Papa, que es incuestionable. Ahora, la diferencia es que lo religioso rige la ética y la moral y lo fuero interno. La conducta externa de personas que tenemos distinta religión, distintos pensamientos, les rige las leyes, que la interpretan personas que tienen sesgos ideológicos. Entonces, yo creo que la salida es primero esto, un cambio de cosmovisión por parte de las personas que tiene impacto. Lo vimos el 3 de mayo del 2017 cuando salimos todos a la marcha por el 2x1 en el fallo Muiña de los delitos de lesa humanidad y la gente dijo, hasta aquí. Este es un patrimonio simbólico para nosotros. El tema de la justicia. Por supuesto lo fueron horadando eso, pero yo creo que no depende de un cambio legislativo. Lo vimos en el gobierno de Alberto Fernández, que hizo un conciliábulo de expertos con un dictamen no vinculante, solamente para reformar el fuero penal. Y no llegamos a nada, porque las leyes son un punto de llegada, que previo tienen la convicción social de que algo se necesita hacer. Y si quieren lo vimos con la ley de patria potestad compartida, divorcio vincular, matrimonio igualitario, los derechos laborales, el voto femenino. Tiene que haber una fuerza social atrás que considere que eso es necesario. Entonces, para eso es necesario movilizar a la sociedad o que la sociedad tenga esa convicción. Pero después creo que el voto popular de los jueces para mí es central. En la Constitución Nacional tenemos el juicio por jurados. Nunca se instrumentó. Ahora, esta idea, de la mano de la concepción sacra psicológica de la justicia, es compleja, porque yo escucho colegas, compañeros y compañeras que tienen un pensamiento nacional y popular decir, pero eso es complicado, porque las personas que no entienden, y lo que tenemos ahora no es complicado. Claro. Exactamente. Ahí hay una aristocracia del saber muy importante. Sí. Claro. Y que esto es como en economía el derecho. Si a vos el derecho te lo hacen muy complejo es porque te están sonando. No voy a decir, lo digo en otros términos siempre y entiendo que ustedes también. No es complejo. Las leyes rigen las conductas entre nosotros. Si no lo entendemos, si no es un instrumento que entendemos, pasa que da miedo. Cuando las personas saben los derechos que tienen, da miedo. Claro. Entonces hay que sacarle ese espíritu simbólico, divino que tienen los jueces y eso se hace con pueblo. Cuando los pueblos entienden los derechos que les corresponden. Y me parece que eso es fundamental. Por eso la elección popular de los jueces, o incluso me atrevo a decir, y hay artículos escritos de esto, cito el de un colega muy querido para mí, Lucas Gómez Portillo, que dice, ¿por qué los jueces tienen que ser abogados? Por supuesto habría que cambiar la Constitución. Claro. La Constitución no es el Antiguo Testamento. Se puede cambiar, porque es una norma viva que regula la sociedad. Nuestra sociedad es igual que hace 150 años atrás. No. Es porque la ley es la que baja Moisés del monte Sinaí. O sea, hay una concepción muy sacra, la ley, pero la ley es un instrumento regulatorio. No es algo aséptico. Entonces, este colega se plantea por qué tienen que ser abogados, por supuesto habría que modificar la Constitución, y ahí surgen, y yo me pregunto, ¿los diputados que integran la Comisión de Salud son todos médicos? Claro. Tienen asesores. Bueno, se puede tener asesores que sean, por supuesto, para ser juez tendrás que acreditar algún tipo de conocimiento. Ahora, con eso rompes esa lógica judicial, ese espíritu. Y digo espíritu porque es una palabra que utiliza Victoria Gesagi en la educación en la clase alta argentina, no respecto al Poder Judicial, pero sí la clase alta que no depende del dinero y demás. Y justamente menciona que el 80% de los integrantes de los poderes establecidos, constituidos, constitucional en la República Argentina, fueron abogados. Entonces, algo tiene que ver la usina académica formadora de pensamiento abogadil. Esto es algo que a mí me perturbó mucho desde chica, porque mi vieja es abogada, y yo era chica, estoy hablando, tendría 4 o 5 años, entraba al Palacio de Justicia con mi vieja y veía una mujer así, ciega. Y yo con pensamiento de niño decía, pero ¿cómo hace para resolver sin ver? Claro. Después depurando, siendo abogado y sigo pensando lo mismo. ¿Cómo resolves un conflicto sin mirar? Claro. ¿Por qué la ceguez se identifica a la imparcialidad? ¿Por qué la ausencia de conflictos? Bueno, hay una canción, Señora de Hojas Vendados, que estás en los tribunales asistiendo a los abogados, baja de tus pedestales. Baja de tus pedestales. Entonces, me parece que lo mítico acá entra mucho, por eso les hablaba de esta cosa, este cruce con la psicología, porque también no es casual que en la Facultad de Derechos, cuando nos enseñan derecho,
Nos enseñan un derecho vetusto de principios del siglo XX, con teorías generales del derecho, en donde el derecho no tiene contaminación social, o del otro lado son normas eternas, cual religión, y no nos enseñan que son relaciones de poder, que son construcciones hegemónicas. Entonces, en esto me parece que se va mucho. El sistema de justicia debe ser un servicio público y el derecho es un instrumento popular, que entienden personas falibles. El juez no es una máquina que come un conflicto y escupe una sentencia séptica. Los jueces votan gente, tienen pensamiento político. Lo que no pueden hacer, como en la actualidad, es generar sentencias con su pensamiento político disfrazadas de objetividad. Ese es el peligro más grande. Claro. No el voto popular de los jueces o la integración del sistema de justicia por personas que no sean abogadas. Extraordinario. Natalia, extraordinaria la reflexión, la verdad que ayuda mucho para comprender la no justicia, ¿no? Y la impunidad y la utilización política de todo este marco, ¿no? Y este panorama. Te quisiera preguntar y entrar un poco en terreno de la hora, y sobre todo de la hora previendo que el mecanismo del lawfare no se va a detener, que la guerra jurídica va a avanzar, que conseguida la ratificación de la condena, la detención ilegal de Cristina Fernández de Kirchner, este escenario se va a profundizar, así como hicieron con Milagro Sala, van a ir causa por sobre causa construyendo, ¿sí? esa condena que es mucho más política que judicial, o es política y no es judicial, porque si no, efectivamente la causa vialidad no tiene... No tiene gollete jurídico, te lo puedo asegurar. Exactamente. Pero justo hoy, ¿no? Y en función de 31 años de impunidad con la AMIA, se reaviva el memorándum de entendimiento con Irán. ¿Qué nos podés decir de todo ese proceso, de esa causa judicial en particular? Porque se viene, ¿no? Vienen a la carga con ese tema. Bueno, es una de la batería de causas políticas que se hacen emerger y se exhuman cuando es necesario. La causa de memorándum. No seguí la causa, no soy una entendida, desde este lugar digo. Es una causa que no tiene ningún tipo de asidero jurídico, porque todos los pasos hasta llegar al memorándum de entendimiento pasaron por los poderes constituidos que representan al pueblo. Me refiero al Congreso. Y desde ese lugar no hay factor de atribución de responsabilidad cristina. O sea, son decisiones consensuadas, decisiones de gobierno que fueron consensuadas, que no violan normativa internacional y que por lo tanto solamente son una herramienta de persecución. Y esto lo digo porque pasa exactamente lo mismo con la causa Nisman. O con la causa vialidad. Son distintas causas. Vos mencionaste a Milagro Salas. Otra perseguida política. O sea, con Milagro Salas hemos tenido hasta un integrante de la Corte que surgió un audio que lo sacó, lo recuerdo, la periodista Alejandra Dandán en el Cohete a la Luna, diciendo, yo no sé por qué quieren que la siga teniendo presa. A mí me están pidiendo que la siga teniendo presa. Un audio de WhatsApp. O sea, también no hay pruebas jurídicas para mantener a Milagro Sala presa. Lo mismo pasa con Cristina, lo mismo pasa con la causa del memorándum. Lo que pasa es que son temas muy sensibles para la sociedad, porque justamente son sectores que no han obtenido justicia. Yo creo que no hay cosa más dolorosa para quien se queda aquí en este plano, en esta vida. Yo soy creyente, les aclaro, parece que no es snob hoy en día ser creyente, lo digo para cierto sector, pero claro, uno no toma decisiones políticas en función de esa creencia. Lo que sí puedes entender es el dolor de esos familiares, cómo en el sentido más técnico de la palabra, cómo se excitan determinados sentimientos de dolor muy sensibles en la sociedad con este tipo de causas. Porque ¿quién no va a pedir justicia por las personas que fallecieron en el atentado de la AMIA? Entonces, la utilización del memorándum, la utilización de esa tragedia que tiene responsables, eso creo que es lo más condenable. Y cuando un sistema de justicia, y yo vuelvo con esto, pasa sin procurar justicia, pasa lo que pasa en España con el franquismo, ¿no? Vuelve, retorna, es una herida sin sanar, ¿no? Esas personas no van a volver a la vida, pero sí puedes tener la justicia de decir, acá estuvieron los responsables. Yo, no sé, no puedo salir de la subjetividad con esa situación. No puedo salir de esa subjetividad porque no puedo dejar de pensar si fuera mi hijo, mi hermana, mi viejo. Me parece que eso, tanto que se habla de empatía, ese es el principal ejercicio.
la empatía, o recordar esos momentos. Te lo digo y se me cierra la garganta, porque lo recuerdo. 16 años tenía. Y me acuerdo que mi abuela había ido al dentista a 3 cuadras de ahí, en ese momento. Y claro, no había celular. Bueno, fue una tragedia en ese sentido. Pero después enterarme, nada, es tremendo. Y me parece que la utilización por parte de... Uno tiene que ser objetivo en ese sentido y advertir esto, ¿no? Utilizan las tragedias para poder perpetuar un determinado modelo económico y político y de impunidad. Me parece que ese es el cierre, con todo el respeto, ¿no? Lo digo por el dolor. Y con el tema del memorándum es igual, se va a venir la reapertura de esa causa, sin duda. Sin duda. Y ya viste que hoy veíamos recién las tapas de Clarín y La Nación, que el titular de ambas igual es que van a llamar a centenares de militares de inteligencia de Milani, de Cristina, ¿no? Sí. A la causa, por la causa Nisman. Eso es un disciplinamiento. Eso le están diciendo que el próximo que se atreva a ser disruptivo desde una organización militar hasta el sistema de inteligencia o cuando esos sistemas de poder se ponen al servicio de los intereses que se tienen que poner al servicio generales de una sociedad, bueno, acá está la condena, ¿no? Porque después lo pensás 2 veces. Si lo llevan en cana a Cristina, a Milagro Sala, a Milani, lo que sea, ¿qué le espera a un subalterno? Claro. Bueno, claro, y avanzaron con Eva Mieri, con Alesia Baigar, ¿no? Sin ninguna garantía constitucional. Ninguna. Por eso a mí no es una discusión jurídica. Yo creo que hay que salir de eso. Y lo digo como abogada porque a veces veo discutir en grupos de chat que qué barbaridad esto, porque contraría el artículo 14.2 de la Convención Interamericana. Les importa muy poco. Lo voy a decir de buena 3 pitos les importa. No les importa nada. Acá las efectividades conducentes. Eva Mieri y tiene la escarcelación. O sea, no estamos hablando de que es una escarcelación, es un espanto. Entonces, las leyes no crean realidades, son instrumentos. No les importa. Hay que utilizarlas, por supuesto que sí, pero no es una discusión jurídica de cuántos delitos constituye, cuántos artículos de tratados internacionales de derechos humanos viola. Porque estamos discutiendo en un terreno que el enemigo eligió, que es el jurídico, para poder. Entonces, si seguimos creyendo que ese terreno es aséptico, que las palabras tienen una sola interpretación, preguntémosle a Milei qué significa libertad para él. Pues yo tengo una concepción distinta de la libertad sindical, por ejemplo, y él dice que es una mafia. Entonces, el lenguaje, ¿sí? Y ahí sí me voy a la semiología, el lenguaje es una totalidad que está cargada de contenido. No existe el lenguaje aideológico. No es que yo me saco unos anteojos y veo la pureza y me pongo los anteojos y veo un lenguaje ideológico. O sea, el lenguaje es constitutivo de la persona, con lo cual el momento que hablas ya hay un sesgo. Y esto que puedes decir, che, qué tirado de los pelos, qué volado. Ojo que cuando te enseñan en la Facultad de Derecho, te enseñan con Kelsen, que es el sistema jurídico. Él considera que desde el nazismo hasta cualquier es un sistema jurídico y no tiene vínculos de poder. Y te lo enseñan. La pirámide de Kelsen. O el sujeto es algo que no sufre, no vive, no tiene hambre. O sea, ¿no le llama la atención, chicos? Eso no es ideológico. Parece que ahí está el punto. Vos sos profe de universitaria. Sí. Estás ganando muy bien. Un montón. Yo les voy a decir, doy clases en sociales, eso es lo que menos antigüedad tengo, y creo que cobro 177.000 pesos. Sí. Así Y estamos. en José C. Paz, que estoy hace 10 años, todos carga simple, como auxiliar, otro tanto, un poquito más por antigüedad. Oh, estás para... Sí, yo creo que ya me voy a ¿Qué vas a hacer? Miami. Sí, estamos así los docentes universitarios, sí, estamos todos divinos. Lo hago por amor y porque... Lo hacemos por amor. Pero por amor, total. Por eso, y si me permiten, se nos va el tiempo. Ayer tuve un alumno que le tomé examen y me vino a chapear de que era amigo de alguien que yo conozco, con determinadas relaciones, o sea, un funcionario público. Y después me dijo que yo lo había desaprobado porque realmente hay veces que estudian de apuntes mal, o sea, porque esto nos está quemando la cabeza. Nos está quemando la cabeza. Ahí va mi pregunta. Entonces, me dice, por eso la derecha avanza. Mi respuesta fue, para que la derecha no avance, yo te tengo que aprobar.
Tenemos una mal concepción del orden. El sector nacional y popular no quiere hablar de orden. Hay que instalar un nuevo orden civilizatorio. Tenés que estudiar. Porque yo este examen lo daba en la U hace 25 años atrás. O sea, ni siquiera me atreví a cuestionar. No digo que esté mal cuestionar, pero no todos somos iguales. Yo en este caso soy docente y vos no sabés nada. Y te digo esto porque hay una degradación del saber y hay una utilización de los sectores vulnerables para decir me tienen que aprobar sí o no. Sí o sí. Entonces yo lo que veo es una degradación en ese sentido. Y una degradación porque hay, me parece, un poco de infantilización en la sociedad. Pero voy a decir algo polémico, porque por supuesto que la baja de la matrícula tiene que ver con las condiciones. Yo lo veo, pibes que dejan de estudiar, pero digo, también hay algo en donde las políticas públicas o universitarias tienen mucho que ver con los derechos y tienen mucho que ver con el dinero. Yo tengo esos mismos alumnos en José Paz que me cuestionan que los derechos se financian, entonces la justicia social. Todos los derechos se financian. Claro. Hay un discurso muy instalado en lo universitario también que le pega a sus propios intereses. Uh-huh. Y yo lo veo también. Doy derecho colectivo al trabajo. Cuando doy libertad sindical me hablan de Moyano. Entonces hay una degradación en cuanto al análisis político y jurídico en este caso, que a mí me llama la atención. Y que creo que tiene mucho que ver con, insisto, la degradación del análisis y el poco cuidado de las instituciones que te van a proteger, la institución universitaria. Y lo hablo con un montón de docentes. ¿No? ¿Por qué yo tengo que ir a dar una clase pública? A mí no me representa. Entonces, luchar por los derechos también tiene que ver con una conciencia cívica, ¿no? Sí, te iba en ese, me contestaste la pregunta, porque un poco en esto decís, ¿no? De la construcción de una cosmovisión, ¿no? De cómo también tenemos el desafío. No es solo reforma judicial, no es solo, ¿no? Porque vamos, que con las compañeras particularmente lo charlamos, ¿cómo construimos otro orden? Porque obviamente tiene que haber un orden civilizatorio que nosotros y nosotras decidamos colectivamente, después discutiremos un montón de cosas, pero es un orden que tenemos que reconstruir. Y esto, el teléfono, las redes sociales, nos está construyendo. Yo creo que hay mucho miedo. ¿Cómo la peleamos ahí? Es que hay miedo al principio de autoridad. En eso lo sigo mucho a Jorge Alemán. Dice que se ha caído un orden civilizatorio y que la función del padre, que justamente es la función de la ley, ¿no? Porque tiene mucho que ver con esta libertad ilimitada, ¿no? Freud decía que la libertad ilimitada es una de las amigos de la pulsión de muerte. Si vos haces todo lo que querés, no es nada más cercano a la muerte. No tenés un barramiento, no tenés un límite. Entonces me parece que hay mucho miedo desde los sectores populares de hablar del principio de autoridad. Que no necesariamente es negar la igualdad, ¿no? Claro. Pero hay un principio de autoridad, porque si no todo es lo mismo, todo es homogéneo como quiere el capital. ¿Cómo salimos adelante? Fíjate que nos están horadando las figuras de autoridad política, las figuras de autoridad institucional como la universidad. Uh-huh. Entonces eso a mí me llama la atención. ¿Cómo reinstalamos un nuevo orden o cómo ponemos un nuevo orden de autoridad? Primero tenés que tener un norte. Y el norte siempre tiene que ser, yo sí creo en eso del amor y la igualdad. El amor no siempre es ser condescendiente, es imponer un límite también. Y siempre tenés que bregar por el interés general. Los que somos peronistas hablamos de la justicia social, los que no lo son tienen en el preámbulo el bienestar general. Uh-huh. Pero siempre es declinar lo individual respecto de lo colectivo. Lo vimos en la pandemia. No existe el sujeto aislado. Y para eso, para poder romper con este orden, tenés que salir del individualismo. Y esto es mortal. Es mortal, sí. Esto es mortal. Depresión, angustia. Y sí, claro, si no hay registro del otro. Si no hay constitución, no hay... A mí esta cosa de, si te hace mal, andate. No todo lo que hace mal te tenés que ir. ¿Cuántos aprendizajes hemos tenido? Tenemos más o menos, creo que soy más grande que ustedes, pero más o menos tenemos la misma edad. Uh-huh. Entonces, hemos aprendido cosas que nos han marcado, que no fueron gratas de vivir. Otra vez, la libertad ilimitada del principio de placer absoluto. No se puede. Lo que te para el deseo del otro también a veces te puede llegar a doler. Pues si no, fíjate, y te lo pongo en términos más concretos. El derecho a mí me perjudica que corten una calle. Y sí, claramente, pero puede ser. Pero vivís en sociedad, no sos Robinson Crusoe en una isla.
Claro. Y eso creo que tiene mucho que ver. Encontrar un nuevo orden civilizatorio con el norte que tiene que ser el bienestar general. No estoy hablando ni siquiera de peronismo. El bienestar general. Porque si no llegamos a esto, sos un viejo meado, sos descartable. Y bueno, si tenés cáncer, jodete. Y si sos discapacitado, y bueno, ¿yo qué culpa tengo? Ojo, porque es como la rana que la van cocinando de a poco. Primero te parece una pavada hablar de individualismo, pero después terminás y sí, tiene razón, ¿yo qué culpa tengo? Si yo he leído, y bueno, si no se procuró una vejez, yo casi me infarto. Vi un viejito vendiendo 3 encendedores por 1.000 pesos. Por supuesto, yo soy muy llorona, me fui en lágrimas de furia. Pues sí. O sea, ¿cómo puede ser que con frío este tipo tenga que estar a los 90 años vendiendo? Y abajo una piba de 25 años, por eso digo el nuevo orden que me prendo fuego, diciendo, bueno, no se procuró una nueva vejez. Y mi abuelita diría, vamos a ver cómo llegás vos. Claro, ¿no? Claro. Tal cual. Entonces es un poco eso. Me encantó, Sí. seguiríamos charlando un montón, porque aparte encima acá tenés un montón de psicólogas dando vuelta, entonces también qué bueno. me encanta, Si yo yo también, yo estoy como... Por el bien de la humanidad, hace 30 años que me empecé a psicoanalizar hace 30 por el bien de la humanidad, sí. digo yo. Sí, acá también todas a terapia, porque esto si no termina todo muy mal. Pero los psicólogos y las psicólogas también tenemos ahí para formarnos de manera, me parece súper enriquecedora tu mirada, Natalia. Obviamente la conocemos porque te leemos, te seguimos. Te agradecemos muchísimo por haber venido hoy. Un placer. Creo que hay que dar Hice estos terapia debates. acá con ustedes. También hacemos terapia. Yo también necesito, me hay cosas que me... No, pero... O sea, son malas palabras, ¿viste? No tenés que tener bronca. Sí, tengo mucha bronca. Sí, nosotros Sí, también, yo también. Lloramos en el tren también, lloramos cuando vemos los viejos vendiendo encendedores. Somos del Indignarse. mismo equipo. Furia. Indignarse vale Sí, en este momento. No y- todo da igual, no no todo todo igual. es un orden preestablecido y porque sucede conviene, no, gente, no. No, tal cual me parece ¿Y que por qué sucede con el modo yogi ese que nos venden también? No. Esto está inundado. de modo inundado en modo yogi, pero me parece que ahí está la reflexión de Natalia, esto de también la justicia tiene que ver, tenemos que hacerla a pueblo, tenemos que discutirla, tenemos que dejar de Y pensar hacerla que- humana, y hacerla porque para la humana. justicia divina está lo que creemos, después vamos, cada uno cree en el trasmundo que quiera. Claro. La justicia acá es una justicia humana. Me encantó. Extraordinario. Extraordinario. Natalia, Bueno, te a terapia con agradecemos. Natalia. A terapia con con- Natalia. Me gusta la sección a terapia con Natalia. No lo digas 2 veces, pues ya estás. Ya no, te voy a venir con todos los labios pintados de Obvio. rojo, los ojos abiertos. Claro, porque es como a la cama con Moria, ¿viste? ¿Se acuerdan? Sí. Total. Ya que se vinieron los 90, que No, se vengan vale, con que todo. se vengan con Hay cosas que, claro. Totalmente. Dale. Así ya que tenemos los nuevos pergolinis en los streaming, todos varones también, ¿no? Por Qué eso, loco. basta, chicas, que vuelva de última a la cama con Moria, la verdad que era Claro. lo más revolucionario que Con había por Infómanas, ahí. con la negra Bernacchi. No, Con la negra Bernacchi. Es verdad, con la negra. Sí, me encantó, mirá que la pensamos y te invitamos, Natalia. ¿no? Yo a gustosa, no Me tengo encantó. temas tabú en ese sentido. Para algo hice 30 años. Me gusta que Natalia es polémica además, Tiró, me encantó todo lo que dijiste, Sí. porque también eso de ser políticamente correcto, decir todo lo que No, está algún tipo que está diciendo que es una Claro, motación. Por eso digo, ¿por qué nosotros chico. tenemos que seguir siendo políticamente correctos? También defendemos una idea y una forma de vivir, ¿no? Totalmente. Exactamente. Me encantó Natalia Salvo, ella es abogada, es profesora universitaria, y nos decías, presidenta... De la corriente de abogados laboralistas 7 de julio, tiene ese nombre por la noche de las corbatas, donde en la última dictadura desaparecieron a varios abogados que peleaban por los derechos laborales. Y creo que es el cierre perfecto porque, en este sentido, hay un libro que se llama La noche de las corbatas, que investiga este suceso y cuenta que los militares en la noche de tortura, esos abogados, en los camastros de tortura le decían, ahora la ley somos nosotros. Extraordinario. La ley somos nosotros. Bueno, Hoy lo están diciendo, ¿no? Hoy en el juicio, hoy en ese acto oficial, verlo a Milei, ver todo el manto de impunidad, que ese sector retroalimenta, porque él es absolutamente funcional la impunidad Totalmente. a la imposición de sus intereses. Estaba diciendo eso, ¿no? Hoy la Total. ley son ellos, ni más ni menos. Así que gracias, Natalia. No, un placer. Gracias. Y te vamos a tener de nuevo en breve. Cuando quieran. seguro, Sí, me de encantó. verdad, nos me encantó. encantó. Cuando quieran. Así que Bueno, muchísimas muchísimas gracias, Natalia. Aquí no sé si la vienen a escoltar como se merecen nuestras invitadas de Ahí lujo. viene, ahí viene.